Oiga, profe, y en lo que carga, le quería preguntar, ¿cómo nos vienen los exámenes? Están bajos, ¿eh? Pero los estoy revisando porque, por ejemplo, la pregunta donde les pedía los organelos celulares, les puse una imagen bien facilita de la célula y estaba el núcleo, el nucleoide, el retículo endoplásmico, los ribosomas y cosas así. Y bueno, hubo algunos que lo contestan bien, pero por ejemplo, el retículo endoplásmico, por no ponerme los acentos, se los pone mal. Entonces yo ya me metí a revisar esa parte y ya les corregí. Este, y llegué hasta los problemas. Entonces llevo poquito, quizás poquito más de la mitad, entonces no quiero terminarles de dar, déjenme los termino de revisar. Los termino de revisar quizás en el fin de semana, pero el martes hay clase de laboratorio y entonces el viernes empezando la clase les doy los resultados, ¿va? Profe, y una duda, ¿qué valor va a tener? El viernes platicamos, ¿va? Porque lo voy a modificar un poquito, ¿va? Pero va a modificarlo en beneficio de ustedes, ¿va? Sí, porfa, porque Para creo que todo el ayudarlos grupo un poquito reprobó. más. Sí, Yo muchas les había gracias. dicho, bueno, les va a contar 90% el examen, 10% la guía y el problemario. Entonces, a lo mejor modifico un poquito esto y a lo mejor se los tomo extra el problemario y la guía, ¿va? Es decir, no les, digamos, sacaron 5, diría 5 por 90, pues sería el 45 más un punto del problemario, sacarían 55. Lo que voy a hacer es y bueno, las personas que sacan una mayor calificación a veces son a los que menos les ayudamos con esto porque pues, sacan 90 y si les saco el, el 90% de la calificación serían 81 más uno del problemario, pues, subirían un punto, entonces no les ayuda mucho. En cambio, si les digo 90, pero les doy un punto del problemario, se van a 100. Si sacaron 5, les doy el punto directo del problemario y se van a 60. ¿Sí me explico? Les ayudo un poquito más si lo hago así. Entonces lo vamos a hacer así. ¿Les late? Sí, gracias, Sí, profe. Si no profesor. están de acuerdo, lo dejamos como estaba. No, creo que así está mejor, profe. Sí, sí está mejor, ¿eh? O sea, a nadie le perjudica, ¿eh? De hecho, a todos les ayuda, pero les ayuda más a los que salen mejor en el examen. Porque les digo, el de 9 sube a 10, pues el que tiene 1 sube a 2, ¿va? Pero Profe, una duda. Es que, bueno, yo siento que todos salimos mal aparte de que, pues no. sí, sí está. Pero el hecho No de he que la terminado, yo plataforma llevo te esté poquito más de tomando... la mitad quizás de revisado. Ok, pero es que quería, bueno, que si podíamos cambiar la plataforma, porque el hecho de que esa plataforma te esté tomando el tiempo y a lo mejor sí la sabes, pero en ese momento no te acuerdas y ya después si te acuerdas es como que un poco feo, ¿sabes? Miren, yo les voy a decir una cosa. Las plataformas que se utilizan para los exámenes eh, utilizan en general ese, ¿va? Entonces, las enzimas son los catalizadores biológicos, ¿sale? Y lo primero que vamos a decir de las enzimas, fíjense, son las características de las enzimas. Ya saben, la diferencia entre un catalizador de los catalizadores que normalmente conocemos es que son catalizadores inorgánicos y las enzimas son catalizadores orgánicos, ¿sí? Y en particular estos catalizadores orgánicos son macromoléculas, son moléculas muy complejas, la mayoría de ellas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteínas, no todas las enzimas son proteínas. También existen RNAs que tienen actividad catalítica, pero estos RNAs reciben el nombre de ribosimas. En particular, o sea, son las enzimas, los RNAs con actividad enzimática, los vamos a llamar ribosimas en particular,
¿Sale? Y son un grupo de enzimas. ¿Sale? Otra característica importante que tienen las enzimas es que son altamente específicas. Yo aquí lo anoto porque no sé cómo está mi presentación. Ya no me acuerdo ahorita mucho de esto y para que no se me pase señalarles estas características. Bueno, entonces, son altamente específicas y son altamente específicas en cuanto al sustrato que reconocen para transformarlo, ¿sí? Son altamente específicas porque reconocen casi solo un sustrato de un montón de moléculas que puede haber, de un cóctel de moléculas que hay dentro de la célula. Son específicas porque reconocen un solo sustrato y lo transforman de una manera única. ¿Sí? Y en cambio los catalizadores inorgánicos son inespecíficos. Y son inespecíficos porque pueden reconocer diferentes reactivos a los cuales transformar y los pueden transformar de diversas formas. ¿Sí? Las enzimas no, las enzimas reconocen solo uno y lo transforman de una manera única. ¿Sí? Y bueno, algo que es muy importante es que aceleran la velocidad de la reacción. ¿Por qué aceleran la velocidad de la reacción? ¿Sí? Porque bueno, ¿se acuerdan de esta grafiquita? Esta grafiquita ya la vimos, es la energía libre contra el curso de una reacción. Tenemos el estado, la diferencia de los contenidos energéticos en el estado inicial y en el estado final. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar la diferencia de el contenido energético del estado final menos el estado inicial, y eso es lo que conocemos como delta G. Pero fíjense, para que una reacción pueda llevarse a cabo, siempre se tiene que dar energía. ¿Sí? Y esta energía permite a los reactivos alcanzar un estado energético que se conoce como el estado de transición. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el estado de transición y el estado inicial se conoce como energía de activación. Entonces, para que una reacción se pueda llevar a cabo, los reactivos tienen que alcanzar este estado energético, ¿sí? En el cual se empieza a deformar la molécula, se empiezan a romper enlaces, se van a poder permitir formar nuevos. Esto se llama estado de transición y hay que dar energía. ¿Sí? Entonces, esta diferencia del contenido de energía libre entre el estado de transición y el estado inicial o el estado de los reactivos o del sustrato se conoce como energía de activación. Y los catalizadores aceleran la reacción porque disminuyen la energía de activación. ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Ajá. Fíjense, en esta curva hay dos gráficas. Tengo una superior y una un poquito más abajo. Entonces, las enzimas o los catalizadores lo que hacen es aceleran la reacción porque disminuyen la energía de activación. Es decir, necesitamos dar menos energía para que se alcance ese estado excitado, ese estado de transición y la reacción se desarrolle.
¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Vean, o sea, en rojito está la reacción sin catalizador y en negro está la curva de la reacción catalizada. En presencia del catalizador se requiere una menor cantidad, una menor energía de activación y esto ayuda a acelerar el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las enzimas se encuentran otros procesos para catalizar la reacción. O sea, ahorita hablamos de ello. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Qué hicieron las enzimas para aumentar la velocidad de reacción? Disminuyen la energía de activación. ¿Sale? Y ya saben, la energía de activación pues depende de la energía libre y sería la diferencia entre el estado de transición y el estado inicial. Y si se dan cuenta, el estado de transición en presencia de la enzima pues es menor que el estado de transición sin enzima, porque encuentra un camino alterno para catalizar esa reacción. ¿Vamos bien? Sí. Y bueno, en el laboratorio estuvieron viendo en cinética enzimática cómo determinar la energía de activación. ¿Estamos de acuerdo? En el efecto de la temperatura. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bueno, fíjense bien. Las enzimas aumentan la velocidad de reacción, fíjense bien, en órdenes de magnitud que van de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces. La mayoría de las enzimas, claro, hay algunas que alcanzan velocidad, aceleran los procesos químicos en órdenes de magnitud que van hasta 10 a la 17 y hasta se han descrito enzimas todavía más efectivas. Pero la mayoría van de 10 a la 6 a 10 a la 12 veces. ¿Por qué aumentaron la velocidad de reacción? Porque disminuyen la energía de activación. ¿Vamos bien? Y esto es importante porque las reacciones tienen que proceder a velocidades altamente, a velocidades muy altas para que puedan ser biológicamente útiles, porque de nada me serviría a mí llevar a cabo reacción, utilizar a la glucosa y que me tomara 3 meses utilizar a la glucosa para tomar energía, pues en 3 meses ya, a pesar de que se obtiene la misma energía, pues en 3 meses ya de para qué genero esa energía. ¿Se entiende? Aquí nos dice lo que les señalaba ya anteriormente. La mayoría son proteínas, excepto las formadas por RNA son enzimas que reciben el nombre de ribosimas. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Todos bien? Sí, profe. Bueno, fíjense bien. Siguiente. Les decía yo, las enzimas permiten que las reacciones biológicas ocurran a velocidades biológicamente útiles. Por eso es que se tienen que acelerar en órdenes de magnitud súper altos. Digamos, una enzima que me cataliza una reacción en un orden de magnitud que va de 10 a las 6 veces, quiere decir que aumentó la velocidad de reacción 1.000.000 de veces. Imagínense que una enzima que cataliza una reacción que aumentó su velocidad 1.000.000 de veces, quiere decir que una reacción que tomaría 3 meses en llevarse a cabo, en presencia de la enzima se lleva a cabo en 1 segundo. Y ojo, estas son las enzimas más chafitas. Las enzimas más efectivas, 10 a la 12, 10 a la 14 veces, pues 10 a la 12 están aumentando la velocidad de reacción 1.000.000.000 de veces. ¿Se entiende? Entonces, son velocidades biológicamente útiles. ¿Sale?
Bueno, más adelante vamos a ver cómo están ordenadas las vías metabólicas, ¿sí? Porque pues, todos estos procesos químicos están finamente regulados, fíjense bien. Entonces ya dijimos, tienen un gran poder catalítico, ya dijimos, aceleran las velocidades de reacción, son específicas. Apunten por ahí, porque déjenme ver si tengo diapositiva de que me ayude a explicar por qué son específicas, y no ahorita lo explicamos. Son altamente específicas. Ya les dije yo, reaccionan sobre un sustrato en particular y lo modifican de una manera única. Profe, Ojo, ¿sí? perdón, yo tengo un concepto de especificidad. No sé Ajá. si estoy bien. Dice, capacidad de una enzima de seleccionar sustrato para transformarlo. Ajá. Selecciona un sustrato, hagan de cuenta, dentro de la célula es todo un cóctel de un montón de moléculas diferentes y de miles de moléculas diferentes, y las enzimas solo seleccionan a uno para transformarlo, pero también lo transforman de una manera única. ¿Sí me explico? Porque ese sustrato puede sufrir diversas formas de reacción, pero para cada una de esas 10 reacciones diferentes que puede sufrir ese sustrato, hay una sola enzima. ¿Sí me explico? Entonces, ese concepto está un poquito incompleto. O sea, selecciona un sustrato y además lo transforma de una manera única. ¿Se entiende? Por ejemplo, a la glucosa, hay muchas formas en que se puede transformar a la glucosa, pero para cada forma diferente en que se va a transformar, hay una enzima diferente. ¿Va? Entonces, ahorita a ver si tengo algo de especificidad. Ojo, actúan en soluciones acuosas. Pues sí, el medio intracelular y extracelular son medios acuosos, ¿sí? Y en condiciones suaves de temperatura, ojo, vamos a poner, y en condiciones suaves, aquí cambian determinadas por suaves, de temperatura y pH. Es decir, temperatura suave, pues los procesos químicos que están ocurriendo dentro de nuestras células ocurren a una temperatura de aprox, ya saben, ahorita vamos y nos miden la temperatura por todos lados a donde queremos entrar, y nos dicen, pues estás a 36.5, 36.8, 37. A esa temperatura se llevan a cabo los procesos químicos. Y pH, los procesos químicos en los sistemas biológicos, y pH, o sea, pH 7, y a una atmósfera de presión. Entonces funcionan bajo condiciones suaves de temperatura, presión y pH. Por ejemplo, ahorita tomamos nuestros alimentos y estamos digiriendo proteínas, ¿sí? La digestión de proteína la estamos llevando a cabo principalmente en nuestro estómago. El pH aprox es como de 1.8, ¿sí? Casi 2. Temperatura, 37 grados centígrados. Presión, una atmósfera. Pero, por O sea, ejemplo, si ustedes quisieran digerir una proteína, hacer una digestión química de la proteína, la tendrían que meter esta proteína, vamos a decir, en un medio ácido, a una concentración de ácido mayor de un ácido clorhídrico, vamos a decir 5 o 6 molar. Esto me implica un pH de 0, ¿sí? A una presión, lo tendríamos que meter casi en una olla express, a una temperatura de unos 120 grados y a una presión muy alta, mucho mayor que la presión atmosférica. Y nos tomaría digerir unos cuantos microgramos de proteína horas. ¿Se entiende? En cambio nosotros, otra característica importante, las enzimas se requieren en concentraciones muy bajas. Necesitamos muy poquita enzima para transformar. Apúntenle también ahí que no estaba aquí en la diapo. profe, entonces dentro de nuestro cuerpo tenemos una atmósfera de presión. ¿Sí? Prácticamente estamos
comunicados con el ambiente, pues somos un sistema completamente abierto, ¿sale? Y eso lo compensa con el agua, supongo, ¿no? Porque pues nuestro ambiente no está en una atmósfera de presión. Pero más o menos, miren, o sea, digamos, aquí en la Ciudad de México la atmósfera es poquito menor a una atmósfera, porque ya saben que la atmósfera es como la presión que ejerce la columna de aire que se encuentra en la atmósfera, y una una atmósfera de presión sería el nivel del mar. O sea, aquí estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero no crean que cambia mucho esa presión. Quizás estamos como a 0.98 atmósferas, pero la podríamos también definir en milímetros de mercurio, ¿sí? Pero más o menos estamos igualados a la presión atmosférica, ¿va? Las enzimas funcionan a presión atmosférica prácticamente, pero vamos a decir, si llevo a cabo una reacción química para romper una proteína en medio ácido, pues necesito darle mucha temperatura, una gran presión y un pH prácticamente extremo. ¿Se entiende? Ahora, algunas enzimas, su actividad se puede regular. No todas, algunas. Más adelante hablaremos de cómo se regula la actividad enzimática. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, todo bien. Sí. Siguiente. Bueno, ya saben, las enzimas pues, tienen importancia en agricultura, en diagnóstico tienen mucha importancia las enzimas, o sea, tienen importancia médica, ¿sí? Para poder entender muchas enfermedades. Muchas personas padecen enfermedades genéticas debido a la deficiencia de actividades enzimáticas, de procesos metabólicos importantes, ¿sí? Y bueno, otra característica importante de las enzimas es que durante el proceso, durante la reacción, ellas no se modifican. Hagan de cuenta, la enzima como entra, la podemos recuperar al final de la reacción. Y todas las reacciones enzimáticas las podemos representar como se encuentra aquí en la parte superior. La enzima más el sustrato forma un complejo que conocemos como el complejo activo enzima-sustrato, que es en el cual se lleva a cabo la transformación de este sustrato para liberar al producto y la enzima libre. Es decir, la enzima tal como entró a la reacción se recupera, ¿sí? No cambian las enzimas. Y otra característica importante es de que las reacciones catalizadas por enzimas no modifican el equilibrio de la reacción. Por lo tanto, el cambio de energía libre es el mismo en presencia y en ausencia de la enzima. La única diferencia es la velocidad en la que operan las enzimas. ¿Se entiende? Entonces, no se modifica el equilibrio. una misma enzima puede generar muchas reacciones. No, una enzima, una reacción. ¿Se entiende? Recuerden, actúa sobre un solo sustrato y lo modifica de una manera única. Sí, pero cuando ya pasa eso, queda la misma enzima, entonces esa enzima puede reaccionar. La enzima la recupero, hagan de cuenta, la enzima se llama tripsina, la tripsina digiere a las proteínas, se liberan los aminoácidos productos de la digestión de la enzima y al final puedo recuperar a la tripsina igualita que como entró a la reacción, no se modificó. Y esa tripsina vuelve a reaccionar con otro. Ajá, puede reaccionar nuevamente, pero ¿Con la misma energía y todo? ¿Mandé? Con la misma energía. Sí, acuérdense, las enzimas no modifican el equilibrio. No modifican el equilibrio. Y por lo tanto, no se modifica el cambio de energía libre de una reacción. Es decir, si la hidrólisis del ATP
genera 30.5 kilojoules por mol. En presencia de la enzima también genera 30.5 kilojoules por mol. La diferencia es que en presencia de la enzima la hidrólisis se llevó a cabo casi instantáneamente. Si no hay enzima, el proceso tardó más tiempo. ¿Se Entonces, entiende? ¿cuándo deja de funcionar una enzima? Cuando se desnaturaliza, por ejemplo, o se inactiva. ¿Vamos bien? Ok, gracias. Sí. Ok, entonces se nos acaba el tiempo.